Si eres usuario de Tri, seguramente te has preguntado si alguna de las axicuentas es buena para ti o no, cómo está constituida, si esa comisión que se paga es justa o no, si es rentable o no, si tiene beneficios tributarios o no. Entonces, en este video yo me voy a encargar de responderte todas esas dudas porque me metí a fondo a entender todo el funcionamiento de las axicuentas. Te voy a explicar absolutamente todo. Hay información súper interesante en este video. Entonces quédate hasta el final porque estoy seguro que vas a aprender un montón. Bueno, y como saben, yo no trabajo para Tri, no me pagan por hacer estos videos, esto es un contenido netamente educativo neutral, de hecho van a ver que en este video les voy a contar cosas que me gustan, cosas que no me gustan de estos fondos, entonces esto va a ser muy neutral y al final ustedes déjenme todas las preguntas que tengan sobre estos fondos que se las voy a responder. Vamos a hablar entonces de las alternativas disponibles en Tri. Recuerden que en Tri tenemos disponibles varios fondos de inversión colectiva diseñados, administrados y gestionados por Acciones y Valores. Acciones y Valores, al ser una comisionista de bolsa, pues tiene también muchos fondos de inversión colectiva y algunos de ellos los disponibiliza a través de Tri para ser autogestionados. Entonces las axicuentas hacen parte de un subgrupo de esos fondos de inversión colectiva disponibles en la app, pero hay muchos otros que quiero que veamos a continuación. Está el de 500 acciones US, que básicamente es un fondo que invierte en el S&P 500 utilizando un ETF que se llama el CSPX. Si no saben qué es esto y les llama la atención, les dejo acá arriba y en la descripción un video en el que explico todo sobre este fondo. Todo. De verdad, no se pierdan ese video, que es un fondo interesante si quieres invertir en el S&P 500, pero no tiene los montos que tan altos que valen un ETF de este activo. Por otro lado, entonces vienen los fondos Axicuenta y tenemos tres. Uno conservador que es 100% renta fija, es un fondo de fondos y ahorita les voy a explicar por qué es el concepto más importante que quiero que entiendan hoy, que tiene una comisión del 1.2 efectivo anual. El Axicuenta moderado que es renta fija y un poquito de renta variable, también tiene el 1.2. El Axicuenta mayor riesgo que es un poco más de renta variable que de renta fija y también tienen 1.2% de comisión efectiva anual. Esos tres son los que nos vamos a concentrar en este video. Pero adicionalmente tenemos el fondo Vista, que es prácticamente una cuenta de ahorros remunerada, yo la llamaría así, es renta fija de mucha liquidez y esa cobra el 1% de comisión. Interesante ese fondo para que lo revisen y lo estudien. Está el Acciones Dinámico, que también es un fondo muy interesante. Y si a ustedes les interesaría aprender sobre ese fondo y que lo investiguemos y lo analicemos acá en este canal, pues déjenme sus comentarios y si hay suficientes, hacemos un video explicando ese fondo de Acciones Dinámico que me parece interesante. Y por último está el Sirrenta, que es un fondo que abren periódicamente o no está abierto todo el tiempo, sino que hacen como temporadas donde lo abren, que invierte en propiedad raíz, pagándole rendimientos a los inversionistas derivados de la administración, la gestión de real estate. Entonces es otro fondo muy interesante. Si ustedes ven, el portafolio de fondos en Tri tiene como una variedad y una diversificación bastante interesante. Y en este video nos vamos a concentrar en esas tres axicuentas que las vamos a estudiar a fondo, vamos a estudiar a detalle sus beneficios, sus comisiones, su estructura. De verdad que este video pues vale oro porque van a entender un montón cómo se componen y van a aprender a estudiarlas y a revisar si son interesantes para invertir o no. Como vieron en el resumen, estos fondos tienen una particularidad muy interesante que son fondos de fondos. ¿Qué significa eso? Que en realidad los fondos por dentro no invierten en su mayoría en activos específicos, no invierten directamente en ETFs o en bonos o en CDTs o en cuentas de ahorro como sí lo son muchos otros fondos de inversión colectiva, sino que lo que hacen es que por dentro invierten en otros fondos, inclusive de otras entidades, BTG Pactual, Credit Corp, entre otros, entre otras cuentas o entre otras entidades que tienen unos fondos muy interesantes, pero en su mayoría son de difícil acceso. ¿Por qué? Porque su valor de entrada son más altos, desde 1 millón, 10 millones, pero en este caso, como los fondos de Tri se puede invertir desde 50,000 pesos, lo que están haciendo es darle la posibilidad a los inversionistas que por bajos montos puedan comprar participaciones en muchos fondos muy interesantes de otras entidades, de otras estructuras que tienen valores de entrada mucho más altos. Eso es lo positivo. Tiene otros efectos no tan buenos sobre las comisiones que vamos a entender a continuación. Pero si esto suena muy enredado y muy complejo, pues vamos al tablero para explicarles exactamente cómo funciona.
Entonces, básicamente un fondo de inversión colectiva por dentro se puede representar como una bolsita. Es lo mismo que cuando uno habla sobre un ETF. En realidad, un fondo de inversión colectiva por dentro es una bolsita llena de activos por dentro. Es muy difícil encontrar, o no es tan común encontrar fondos de inversión en los que inviertan solo en un activo. Acá tenemos uno que es el US 500, que es especial, pero por lo general los fondos de inversión colectiva por dentro invierten en varios activos. Entonces podríamos decir que una bolsita de esta representa eso. Pero ¿qué pasa? Las axicuentas lo que hacen es que expertos de acciones y valores recopilan varias de estas bolsitas, inclusive de otros emisores como BTG, como Credit Corp y entre otros, y lo que hacen es que invierten en ellas. Entonces, cuando tú participas en una axicuenta, lo que está pasando es que por dentro tu dinero se está distribuyendo en otros fondos, pero eso te lo facilita acciones y valores en su fondo. Lo que te ahorra no tener que ir a 10 entidades a comprar una partecita, sino que el fondo lo hace por ti. Otra de las ventajas es que obviamente entre fondos de inversiones pues tienen algunos otros beneficios, por ejemplo las comisiones que se pagan y acceden a fondos realmente interesantes que quizás desde otra manera o con poquitos montos no podríamos acceder. Entonces estoy seguro que ya te estarás haciendo la pregunta ¿qué pasa con las comisiones? Porque claro, yo pago una comisión en el fondo que tengo con acciones y valores, pero ¿qué pasa con esas comisiones que cobran los otros fondos que tienen adentro como la bolsita mayor? Eso es un tema bien complejo que voy a tratar de explicarles a continuación. Otra vez en mi tablerito, de una forma más simple, más sencilla, para que todos logren entender. Pero acá lo importante es que si bien es una estructura de comisiones muy compleja, ustedes lo que se tienen que fijar al final es cómo está rindiendo el fondo en el que yo estoy invirtiendo. Porque obviamente lo que yo esperaría es que un fondo de estos que por dentro elige otros fondos, pues rente muy bien y eso es lo que al final nos importa. Pero claro, como nos gustan las inversiones eficientes, tenemos que entender el impacto de las comisiones y a continuación te lo voy a explicar. Entonces con los mismos paqueticos vamos a darle un doble clic a esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es que en uno de estos fondos, cuando estamos empaquetados, cuando yo compro un paquete completo, lo que va a ocurrir, y te lo expliqué en un video que también les dejo acá donde explico a detalle cómo se cobran las comisiones en los fondos, pero acá se los voy a resumir, es que si yo tengo un capital de 100,000 pesos y al final del día, porque los fondos cobran comisiones diarias, también liquidan rendimientos diarios, entonces esto hay que verlo de forma diaria, entonces yo puedo tener al final del día 100,100 pesos debido a que gané 100 pesos de intereses y la comisión, si tengo un 1% efectivo anual, la comisión diaria hay que traducirla a lo que corresponde el diario, que sería en este caso 0.027%, teniendo una comisión de 2 pesos, ¿sí? De 2.74 pesos. Entonces al final el capital del día, completamente al final, sería de 100,097, redondeando esto a que sea 3 pesos. Entonces, importante que empecemos como de arriba hacia abajo. En el fondo que yo estoy comprando, la comisión diaria ocurriría o se aplicaría de esta manera. Pero pilas, que lo que queremos es darle doble clic a ver qué pasa con esas bolsitas que tengo ahí adentro. Entonces vamos a suponer que esos 100,000 pesos que tengo por dentro es un fondo en el que distribuye de una manera súper simple 25% en 4 fondos. Pilas, aquí no estoy hablando de ninguna de las axicuentas, estoy hablando de algo teórico para facilitar la explicación. Entonces voy a suponer que estamos invirtiendo en un fondo en el que invierte exactamente 25% en un fondo, 25 en otro, 25 en otro, 25 en otro, es decir, que esos 100,000 pesos de participación se distribuyen de forma igualita en 4 fondos. Entonces, el análisis que tengo que hacer y quise poner como 4 diferentes ejemplos es el siguiente. Si yo distribuyo esa participación en 4 partes, pues tengo 25,000 pesos. Supongamos que en este primero me pagaron gané unos intereses diarios de 10 pesos, por lo tanto tengo 25,010 y una comisión del 1% efectivo anual, teniendo al final del día 25,009 pesos restándole la comisión que me cobro ese fondo. Ese es el primer caso. Vamos al segundo caso en el cual eso es otro fondo completamente diferente. En este caso, en este fondo gané 100 pesos diarios, tengo 25,100, pero la comisión es del 1.2. Y aquí voy a hacer una pausa muy importante. Cuando vemos las comisiones que se cobran entre fondos, realmente las comisiones son diferentes. ¿Por qué? Porque Acciones y Valores aquí es un fondo institucional.
En los fondos institucionales, los fondos pagan menos comisión que una persona natural. Normalmente las veo alrededor del 1%, 0.8%, 0.7%. ¿Por qué? Porque los fondos, pues al tener un volumen más grande de operaciones, entonces dan a otros fondos o a otras instituciones comisiones mucho más favorables. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, supongamos que ese fondo le paga al otro fondo una comisión del 1.2 efectivo anual, por lo tanto, al final del día tendré 25.099 en esa partecita. Mi tercera participación, muy similar, 25.000, pero en este caso ese fondo tuvo pérdidas diarias, que es muy normal que eso suceda. Entonces, menos 50, mi capital más intereses 24.950 y entre fondos se pagan un 1%. Entonces al final del día voy a tener 24.949. Veo que inclusive se redujo mi capital. Y el último caso es que ese día no pasó nada. Ese fondo no ganó ni perdió, por ende tengo cero. En ese caso también no importa. Por más que tenga cero, hay comisión y ese día también tengo pérdida de patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender acá? Que al final este fondo, si uno suma todo esto, entonces al final este fondo realmente lo que tuvo fue un capital final al final del día de 100.056, que es la suma y resta de esos rendimientos que tuve al final del día, que este fondo tiene un 1.2 efectivo anual y por ende eso representa esta tasa, y al final del día tengo 3.3 pesos de comisión. Por ende, de los 100.000 pesos de ese fondo, que adentro tiene más fondos, al final del día voy a tener 100.052 pesos. Yo espero que esto les haya quedado muy claro. Yo sé que suena un poco raro. Lo que hice acá fue meterme como en profundidad a cómo funcionan las comisiones en un fondo de fondos. Lo importante entender es que para ti realmente el ejercicio es este. Tú lo que tienes que ver cuál es el rendimiento final, y por eso es tan importante que tengamos un administrador de fondos que elija muy bien esos paqueticos de adentro, para que adentro tengamos inversiones muy eficientes, que las comisiones que está pagando adicional el fondo por mí, pues valgan la pena. Bueno, entendiendo cómo funciona un fondo de fondos, vamos directamente a la estructura de las axicuentas. Primero, empezando por el axicuenta conservador. Miren cómo se ha comportado la utilidad. Realmente estos fondos tampoco es que tengan mucha historia, entonces no tienen muchos años pues, de historia, pero digamos que en los últimos, al menos la historia que tenemos, esto es tomado de la última ficha técnica, ha rentado positivo, bastante bien, por encima de la inflación, muy cercano a lo que está en general la tasa fija, los CDT, las cuentas de alto rendimiento. Entonces realmente está muy similar, con ventajas pues como la que ya he hablado muchas veces de que estos son fondos acumulativos y eso para mí es mucho más eficiente. Pero lo que les quiero aquí explicar y que es lo más importante es que esto es lo que tenemos que entender. Si recuerdan, he hablado que esto es un fondo de fondos y acá es donde se demuestra. Esto es un fondo de inversión colectiva de Credit Corp. Esto es un fondo de inversión colectiva de Corficol. Esto es otro fondo de inversión de Credit Corp. Hay varios de BTG. Entonces miren que este fondo en particular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fondos en los que invierte, en los que tenemos que analizarlo de la manera que le acabo de explicarles, tanto en estructura como en comisiones. Entonces lo que yo les sugiero es que uno tiene que ir a analizar, al menos en sus posiciones más importantes, qué es esto. Entonces cuando yo voy a ver Credit Corp Capital Deuda Corporativa, pues debería ir a ver la ficha técnica de Credit Corp Deuda Corporativa, que básicamente es esta, y aquí entender que 1, la comisión, tengo que entender acá cuál es la comisión que le corresponde a este fondo. Entonces no va a ser del 1.5, que es el que le corresponde a una persona natural, sino que seguramente es esta del 1%. Eso es lo que seguramente Acciones y Valores le paga a Credit Corp por ser un fondo institucional que invierte en este fondo. Entonces pilas, que eso hay que entenderlo muy bien. Y por último, adicional a todo lo que uno debe analizar de este fondo, debemos ir a ver también su estructura. Entonces es como si estuviera viendo la estructura de un fondo en el que ya estoy invirtiendo, y a mí hay algo particular que me llama mucho la atención y no me gusta, para serles muy sincero, y es que yo acá estoy invirtiendo en un fondo que se llama deuda corporativa, pero a mí me parece que el Ministerio de Hacienda del Crédito Público no es una deuda corporativa, es una deuda pública, y que la mayor participación de ese fondo esté ahí, pues tampoco es que me guste mucho, porque yo estoy eligiendo un fondo en el que quiero deuda privada, deuda corporativa, y me estás metiendo un porcentaje de deuda pública, que en el caso del gobierno colombiano, a mí personalmente no me llama la atención.
tengan en cuenta que esto es un porcentaje pequeño porque si ustedes ven, si volvemos atrás, eso, el 36% de este fondo está invertido en este fondo, del cual el 16% hace parte de esto, pero a mí en lo particular no me llama mucho la atención. Pero ¿cómo llegué a eso? Llegué entrando y entrando hasta el nivel de profundidad más importante para mí, y como sé que acá tengo un 35% que equivale a este fondo, pues yo tengo que entender ese 35% dónde está invertido. No solo porque me guste o no el activo, sino porque también tengo que entender el beneficio tributario, que es la última parte de este video. El segundo fondo, si cuenta moderado, es muy similar, solo que cambian los porcentajes de los pesos, pero adicionalmente empieza a aparecer una porcioncita de acciones internacionales. Entonces, esto también hay que entenderlo, porque no solo hay acciones internacionales, sino acciones Colombia. Por eso les decía que ya aquí no es solo renta fija como en el anterior, sino que le meten una partecita aproximada a un 10% de renta variable. Entonces, lo responsable que tendríamos que hacer es ir a mirar fichas técnicas de estas. Por ejemplo, si vamos a ver la de acciones internacionales, entonces por dentro hay que entender qué hace ese fondo, en qué invierte. Si yo me voy hasta la parte de abajo para simplificar e ir rápidamente, lo que estoy viendo es que en su mayor proporción invierte en un ETF que se llama LISAC, un ETF muy interesante que de hecho lo tenemos en el mercado global colombiano, que invierte o sigue el índice MSCI World, que invierte en las mayores empresas o las de principales capitalización de todo el mundo, no solo de Estados Unidos. Entonces, muy interesante que aquí estamos invirtiendo. Dos de las principales posiciones invierten en índice MSCI World, que prácticamente está invirtiendo en las mejores empresas de todo el mundo de una forma acumulativa a través de ETFs de BlackRock que están en Irlanda. Entonces, interesante este fondo. A mí me gustó haberme encontrado eso. Invierte en fondos acumulativos, UCITS, MSCI World, súper interesante. Le da acceso a inversión en ETFs a personas que quizás no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces, muy interesante cómo BTG constituyó este fondo de inversión colectiva, que es una participación, así sea chiquita, en el que invierte este fondo. Y por último, vamos a la de mayor riesgo, que no cambia mucho. Aquí lo que cambia entonces también son los porcentajes de participación. Como les decía antes, miren que ya acciones se convierte en el porcentaje más grande, porque al ser de mayor riesgo, pues busca más renta variable. También hay otros que ya veíamos en los otros fondos. Entonces casi que uno estudiando los fondos de uno de estos axicuentas puede entender la estructura de la mayoría, ¿sí? Entonces, la diferencia acá es que encontramos más participación en renta variable que en renta fija. Entonces, métanse a estudiar estas fichas técnicas de estos fondos, al menos los 2 o 3 de mayor participación. Entiéndalo muy bien para que sepan si invierten cosas que a ustedes les interesen o no. Además, para entender la parte tributaria, que la vamos a ver a continuación. Entender los beneficios tributarios de un fondo de inversión colectiva. Se trata de entender qué beneficio tienen los activos en los cuales los fondos invierten. ¿Por qué? Porque los fondos tienen algo que se llama la transparencia fiscal. Eso significa que en lo que invierten los fondos es digamos, tributariamente el manejo que se le tiene que dar y lo tienes que dar así tú como inversionista. Entonces, si estamos invirtiendo en renta fija, deberíamos de asegurar que nos certifiquen el componente inflacionario. Si invierten en renta variable, depende cómo lo hagan. Si utilizan el mercado global colombiano, pues tendremos el beneficio tributario contemplado en el artículo 36.1 de la venta de enajenación de acciones. Y si los fondos lo hacen de manera mixta, entonces seguramente cuando te certifiquen tributariamente, que es de hecho el caso de algunos de estos fondos que acabamos de ver que invierten mixto entre renta variable y renta fija, pues lo que va a pasar es que deberían de certificarnos la parte del componente inflacionario de los activos que les aplica, y en los demás de renta variable pues tendremos que analizar cuál es el manejo que se le va a dar. Esto es muy importante, que aseguremos que en los certificados tributarios que nos reporta Acciones y Valores nos den muy a detalle qué parte corresponde a uno y qué parte corresponde a otro, para darle un manejo adecuado al momento de declarar renta. Entonces, muy interesante esta parte, muy importante. En mi experiencia, Acciones y Valores siempre certificó bien lo que tenía que certificar en los certificados tributarios. Entonces, ahí es un punto a favor que tenemos. Entonces, sepan entender la estructura del fondo para saber qué beneficios tributarios son aplicados.
Como conclusión, entonces, analizamos y estudiamos un fondo muy particular porque es un fondo de fondos, que hay que analizarlo de una manera especial, es un poquito más complejo, pero lo que hice fue enseñarte cómo se estructura, cómo se entienden las comisiones, cómo se analizan técnicamente y cómo puedo irme profundizando a cada una de las fichas técnicas que por dentro tiene un fondo de fondos. Entonces, realmente es una oportunidad para las personas de invertir en quizás en fondos en los que no podría ir yo directamente y todos de forma empaquetada, eso sí, a unas comisiones un poco más elevadas que cualquier otro fondo, porque por dentro el fondo le paga comisiones a los otros fondos, entonces eso hay que contemplarlo. Sin embargo, si uno pone en la balanza, tiene que entender que estos fondos están dados para personas que quizás tienen un perfil que no quieren aprender a invertir y que quieren delegarlo y ganarse ese tiempo de ponerse a estudiar o a invertir por cuenta propia. También muy importante entender los beneficios tributarios que tienen los fondos, que a mí me parecen maravillosos y lo sabemos interpretar, lo sabemos aplicar y lo sabemos estudiar. Adicionalmente, que las tres axicuentas son de estrategias acumulativas que vamos a poder diferir el pago en el tiempo, porque recuerden que en un fondo de inversión colectiva no se materializa el impuesto hasta que yo no haga retiros. Entonces, si ustedes lo postergan el retiro para muchos años, durante todos esos años no van a tener que declararlo como impuesto de renta. Entonces, muy interesante. Espero que les haya servido mucho este video. A mí me encantó prepararlo porque fue una investigación larga y extensa que hicimos. Espero que hayas aprendido mucho. Déjame tu like, un comentario y te dejo recomendados acá dos videos muy relacionados con fondos de inversión colectiva para que completes todo el conocimiento de este gran activo. Y nos vemos en un próximo video.